Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Una vez más, el Señor me permite estar con ustedes para presentar la palabra de Dios. Transmito a través de mensaje para salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Los días lunes transmito a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Como he sabido de ustedes, el lunes recién pasado comencé el estudio de la epístola de Santiago. Hoy será la lección número 2 que presentaré y tocará específicamente siempre a la introducción que estamos desglosando sobre los aspectos generales de esta epístola. De manera que, gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de seguir estudiando todos estos aspectos que ayudan a ubicar esta carta. Nuevamente, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos enormemente porque tú nos permites el estudio de tu palabra y sobre todo en de esta segunda clase sobre la epístola de Santiago. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Que el Espíritu Santo me dirija en lo que hablaré. Y también que bendigas a todos los hermanos, hermanas que se unen al estudio de tu palabra. Que haya mucho fruto espiritual y que siempre tú seas muy honrado, muy glorificado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo último que estudiamos fue acerca de que hay muchos paralelos y, por ejemplo, hay paralelos que se dan en el capítulo 1 específicamente, y estos paralelos se dan con el Sermón del Monte, pero yo solo les hago mención de ellos. Sin embargo, voy a mencionar las siguientes expresiones similares usadas por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo y por Santiago. Van a ser por lo menos unas 12 comparaciones que vamos a leer de las Sagradas Escrituras. Note, estas expresiones son similares, pues usadas por Pedro, por Pablo y por Santiago. Primeramente leamos 1 Pedro 1:1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esto, mire, lo comparamos con Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Luego vámonos a Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto se compara con Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Volvamos otra vez a Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Comparemos esto con Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos.
Luego volvamos otra vez a Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Comparado esto con Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Ahora consultemos 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto se compara con Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Volviendo a 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando tiene tiempo. Comparado con Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Luego volvemos otra vez a Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto se compara con Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Volvamos, y esta será la última comparación, volvamos a 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Comparado con Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Usted ha notado que he hecho estas comparaciones para presentar pues esta similitud que se da entre Santiago en relación con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro. Esto lo que hace es corroborar pues que no hay ninguna situación de duda en cuanto a la inspiración de Santiago. Bueno, ahora vamos a pasar al estilo que desarrolla Santiago. Esto es lo que vamos a ver ahorita, el estilo de Santiago. Bueno, la forma del idioma griego de Santiago está considerada entre las mejores en el Nuevo Testamento. Solamente los escritos de Lucas y Pablo quizás le sobrepasen. Esta es una de las razones por la cual algunos rechazan que el hermano del Señor es el escritor de la epístola, pues ellos no creen que él tuvo suficiente preparación educacional para producir esta joya literaria. No hay ninguna evidencia verídica que sostenga estas acusaciones o suponer que Santiago usó, por decirlo así, una secretaria para escribir la epístola. Si así hubiese sido, pues no hubiera habido ningún error, lo que en aquel tiempo se llamaba los amanuenses y que el apóstol Pablo los usó. Entonces es razonable creer que todos los judíos en el primer siglo fueron bilingües y fluyentes en la lengua griega. La acusación que tenemos, por ejemplo, en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto no significa que los discípulos fueron nulos del conocimiento secular,
sino más bien tuvieron entrenamiento en las ciencias y filosofía de esa época. También algunos se oponen a una cita de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo a la lengua griega. Entonces, algunos pues se oponen a una cita de la Septuaginta del Antiguo Testamento, pues. Esta acusación podría también ser hecha en contra de Jesús, puesto que no es una prueba para desacreditar el estilo superior de Santiago y no conocen su preparación educacional, nosotros realmente lo aceptamos como su propio trabajo inspirado por Dios. En la siguiente lista tenemos compiladas algunas características del estilo de Santiago. Número 1. Hay 108 versos en la epístola. De estos, 58 son imperativos, o sea, mandamientos. Es el modo imperativo, es el cuando se ordena, cuando se manda. Eso es lo que indica en nuestro idioma y yo creo que en todos los idiomas. Esta forma siguen bien de cerca la forma del sermón, con varios puntos bajo diferente dirección. Todos estos puntos tienen relación a una tesis básica. ¿Cuál es esa tesis básica? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. O algunas maneras practicadas para que su fe sea aprobada. Santiago usa un método no común en contra de los creadores de sus días. Esto es lo que podemos ver nosotros en esta característica número 1. Bueno, pasemos a la característica número 2. Me estoy refiriendo pues al estilo de Santiago. Santiago usa muchas ilustraciones vivas para clarificar y reforzar sus puntos. Lo vamos a ver cuando estemos estudiando el texto. En el capítulo 3 es un fino ejemplo cómo discute la incontrolable naturaleza de la lengua. Todo profesor y predicador podría seguir el ejemplo de Santiago y usar buenas ilustraciones en sus lecciones. Jesús usa muchas ilustraciones también. Número 3, o sea, característica número 3. Él cita del Antiguo Testamento para probar un punto, y eso lo hace en Santiago 2:8 al 12. Yo solo le menciono la cita porque en su momento pues lo vamos a estudiar. Digo pues él cita del Antiguo Testamento para probar un punto. Sus oidores o lectores apelaron a las partes ciertas de la ley de justificación de sus acciones. Santiago llamó su atención que ellos están equivocados de la ley o haciendo solo aplicaciones parciales. Característica número 4 en relación al estilo. Santiago, como Jesús, es el maestro para hacer preguntas, para tomar la atención como una excelente manera para enseñar. Usted tiene que entender que muchas veces cuando se está en una disertación se usa el método de hacer preguntas, y este método, como lo he dicho, pues se hace básicamente para llamar la atención. Y doy una ilustración. Mire lo que dice en Santiago 2, 4 y 5. No hacéis distinciones, noten, es pregunta. No hacéis distinciones entre vosotros mismos
y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Usted tiene que entender pues que el sistema de preguntas, la misma pregunta lleva implícita la respuesta. Como decía, pues es precisamente para llamar la atención. Bueno, característica número 5 en relación al estilo. Santiago usa personajes famosos del Antiguo Testamento como ejemplos. Usa a Abraham, usa a Rahab, usa a Job y usa a Elías. Característica número 6. Santiago se dirige a grupos específicos. Por ejemplo, él se dirige a maestros, se dirige también a la arrogancia de los ricos y en un momento dado vamos a notar que también se dirige a comerciantes. Característica número 7. Santiago refuta el pecado y llama al arrepentimiento. Asimismo, todo predicador está bajo la responsabilidad de hacer esto. Como le repito, todo esto lo vamos a discutir cuando entremos al estudio en el orden desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Característica número 8 en relación al estilo. Él usa contrastes entre lo correcto y lo erróneo, buenas acciones y malas acciones. Característica número 9. Las expresiones mi hermano, hermano o mi amado hermano ocurren 17 veces en el libro. Mire qué hermoso es esto, porque le da énfasis a esa relación espiritual y lo usa en el sentido espiritual, no en el sentido sanguíneo. Santiago constantemente pues les recuerda de su relación mutua en Cristo. Característica número 10, y esta sería la última en relación a su estilo. Santiago usa lenguaje figurado para enlazar aspectos importantes de su epístola. En el capítulo 3, él usa varias metáforas para describir la lengua. Y usted sabe que una metáfora declara que una cosa es otra. Por eso él dice, y la lengua es un fuego. O sea, es una metáfora, ¿verdad? Usted sabe que literalmente la lengua no es fuego, pero está hablando metafóricamente. Santiago también usa el símil. El símil consiste en expresar las relaciones de analogía que existen en dos o más objetos para dar mayor claridad a las cosas. Mire lo que dice, por ejemplo, en Santiago 1:10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Él también usa personificaciones. Esta figura consiste en atribuir cualidades propias de seres animados a los inanimados y abstractos. Sirve para manifestar las expresiones bellas del alma. Y se lo ilustro esto con Santiago 5:4, que es lo que dice aquí en Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de estas 10 características en relación a su estilo? Verdaderamente,
el libro de Santiago es una pieza literaria. ¿Podríamos nosotros esperar menos de la palabra de Dios? Yo puedo responder y decirle que no. Realmente el contenido de Santiago es muy valioso, es un contenido inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, pasemos a otra faceta en cuanto al estudio que aquí estamos presentando. Bueno, ¿a quiénes fue escrita la epístola? O sea, ¿a quiénes fue dirigida la epístola? En el capítulo 1:1, Santiago se dirige a los lectores de su epístola como las 12 tribus de la dispersión. De otro modo, no hay específicamente otra identificación como una iglesia local o una persona en particular, como sucede con las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, dirigidas a iglesias específicas. La palabra griega diáspora básicamente significa sembrando a través de. Se lo repito, la palabra diáspora básicamente significa sembrando a través de. La versión del Rey Santiago, la King James en el idioma inglés, pues traduce dispersos en el extranjero. Santiago se está dirigiendo a las personas quienes estaban dispersas a través del mundo. Entonces nosotros podemos ver que diáspora es usada en el Evangelio de Juan 7:35. Note lo que ahí nos dice el apóstol Juan. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La implicación en este pasaje es que desde que Jesús tuvo éxito en Palestina, y usted oiga la palabra éxito entre comillas, porque usted se da cuenta cómo es que el Señor fue perseguido y el propósito de escribas y fariseos era que querían matarle. Entonces, la implicación en este pasaje es que desde que Jesús tuvo éxito en Palestina, quizás Él volvería a los judíos en otras regiones fuera de Palestina. De este modo, el término diáspora se refiere a los judíos esparcidos más allá de las fronteras de Palestina. En 1 Pedro 1, versículos 1 y 2, Pedro usa el término diáspora para aplicarlo a estos quienes, dice, son elegidos según la paciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. El apóstol Pedro está escribiendo a cristianos comprados con la sangre de Cristo. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto lo podemos comparar con esta misma epístola del apóstol Pedro en 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces podemos concluir pues de Juan 7:35 y 1 Pedro 1:2, que ya los hemos leído, que Santiago está escribiendo
a cristianos con una preparación judía, y el término diáspora es usado en un sentido figurativo. Entonces, ¿qué vemos? Como vemos, la epístola se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. No fue escrita solamente a los judíos que estaban dispersos por todo el mundo. Santiago habla al Israel espiritual por todo el mundo, hablando a judíos y a gentiles cristianos por todo el mundo. Porque miren lo que nos dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Además, lo que tenemos en la carta es una enseñanza para todos los cristianos y no solamente para los judíos. Habla a hermanos que tenían un concepto equivocado en cuanto a la vida cristiana, ya que en la epístola se nombra al Señor Jesucristo solamente 2 veces, como ya lo he dicho en Santiago 1:1 y en Santiago 2:1. Y otra referencia a él demuestra que no estaba tratando de convertir a los judíos, sino de mostrar el error de hermanos que estaban equivocados. Porque miren lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Otra vez usted note el sistema de preguntas que él usa. Se nota pues que uno de los errores era que hacía falta obrar. Este fue el verso por el cual Martín Lutero consideró no inspirada esta carta, como veremos más adelante. Al hablar Santiago de las 12 tribus que estaban en la dispersión, se refería a la diáspora espiritual, o sea, a todo el Israel espiritual. Pedro usa términos semejantes aplicados a aquellos judíos que andaban por tierras extranjeras, así como nosotros que somos peregrinos en cuanto a nacionalidad. Algunos de estos que estaban dispersos ya estaban haciéndose como el mundo. También les digo que esto lo estudiaremos ampliamente cuando el momento se presente de esta desviación que estos cristianos estaban teniendo. Durante el primer siglo, la frase las 12 tribus se usó como un sinónimo para describir o referirse a la raza judía. Miren lo que dice el libro de los Hechos 26:7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces vemos que la raza judía tuvo varias dispersiones en su historia, de las cuales hago mención. Algunas de sus dispersiones mayores, y le voy a mencionar al menos 3 de ellas. La número 1, la primera dispersión fue por Salmanasar en el año 721 a.C. La segunda dispersión fue por Nabucodonosor en el año 586 después de Cristo. Y la tercera dispersión fue hecha por Pompeyo en el año 63 después de Cristo. Como un resultado de estas dispersiones y la propia huida de los judíos, las grandes poblaciones fueron fundamentadas en Babilonia, en Egipto,
y en Siria. De estas áreas, ellos se propagaron o extendieron a través del resto del mundo. Se dice que Estrabo, con ese al principio, Estrabo, un geógrafo griego, escribió lo siguiente: es difícil encontrar un área en el mundo la cual no fue ocupada por los judíos. Esta era una verdad aún hoy en día. Flavio Josefo escribió lo siguiente: no hay ciudad o tribu griega o bárbara en la cual las leyes judías y costumbres judías no fueron tomadas. O sea, usted puede ver pues la influencia judía que se dio en estos tiempos debido a esa dispersión. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 8 al 13, solo se los menciono. Allí los judíos se reunieron para Pentecostés, y el verso 5 dice que se reunieron de todas las naciones bajo el cielo. O sea, bajo el cielo es una forma hiperbólica para demostrar de toda esa región se refiere. Entonces, Santiago estaba usando la frase 12 tribus, también en un sentido figurativo, refiriéndose a cristianos en la iglesia como el Israel de Dios. Dice Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El apóstol Juan, en Apocalipsis 7, 4 al 10, solo se los menciono, usa las tribus como una figura para describir a los cristianos redimidos. Primero, pues, los judíos, quienes obedecieron el Evangelio, se quedaron en Jerusalén. Mire lo que nos dice el libro de los Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto lo podemos comparar con Lucas capítulo 24. Vamos a leer los versículos 44 al 48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pronto pues, la persecución hizo que partieran en gran escala con gran celo. Fueron campeones, así como Saulo de Tarso y otros judíos nativos. Por eso el apóstol Pablo en Hechos capítulo 7, él está consintiendo la muerte de Esteban. Entonces, en Hechos 8:4 leemos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Santiago está escribiendo a estos judíos cristianos esparcidos, animándoles a tener mucha fe en tiempos de grandes pruebas. Por eso he usado mucho esta relación que hay con el libro de los Hechos para entender sobre esta dispersión. Entonces Santiago está escribiendo a estos judíos cristianos esparcidos, animándoles a tener mucha fe en tiempos de grandes pruebas. El mensaje, como quiera,
es aplicable a todos los cristianos de toda generación. En un sentido, todos estamos dispersos en todo el mundo. Con esto voy a terminar la disertación de esta tarde, lección número 2. Porque mire lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, o sea, disemínense, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros, hermanos, como nos dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, versos 1 al 4, mencionando nada más la primera parte, dice que somos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo le termino diciendo esto, amados hermanos y hermanas. Santiago es escrita a nosotros también. Es escrita para que nosotros tengamos mucho provecho, mucho beneficio, mucha ventaja espiritual. Y usted lo va a constatar cuando vayamos estudiando versículo por versículo. Siempre agradezco a cada uno de ustedes su valiosa atención que prestan a estas enseñanzas. Yo siempre les hago la invitación para el siguiente día lunes, sería el lunes 8 de julio, 5 de la tarde, hora de El Salvador, para escuchar la tercera parte, que siempre será sobre la introducción que corresponde a esta bella epístola. Mientras tanto, despidámonos en oración, siempre tomando en cuenta las necesidades que se presentan semana tras semana. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos dándote especial agradecimiento porque nos das la bella oportunidad de continuar con este estudio de la epístola de Santiago. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre tengamos la plena disposición a hacerlo cada día lunes, conforme se ha programado, y que sea siempre la enseñanza de tu palabra con el fin de crecer en gracia y en conocimiento. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos das de diseminar tu palabra. En esta oportunidad estamos orando por la hermana Yesenia, viuda de Guizábal, que está muy quebrantada de su salud. También oramos por mi hija Vanessa Castellanos de Garay, por su salud, que está muy delicada. Oramos por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de Cristo en la Pacífica, San Miguel. También oramos por la hermana Elizabeth González de Austin, Texas. Y Padre Eterno, como siempre, encomendamos a todos los hermanos que de una u otra forma padecen de un cáncer. Todos los hermanos que están siendo dializados, como nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, Mario Cruz Lara y muchos otros más. Oramos, Padre Eterno, por mi salud. Ayúdame, Señor, a que mi salud no sea un impedimento para predicar tu palabra. Yo sé que tú estás conmigo y que tú me ayudarás para que continúe siempre predicando. Por la salud de mi esposa, por la salud de mis hijas, de mis nietos, mis yernos, y especialmente
Nuestra oración es por este valioso ministerio de difusión de tu palabra. Permite que tanto este día lunes, el día miércoles y también el día domingo, día de alabanza especial para ti, podamos transmitir todos estos mensajes. Gracias, Señor, por la bendición de ser hijos tuyos y por la oportunidad que nos das de siempre estar regando esta palabra. Oramos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.